Cambalache, un programa de actualidad regional y nacional que usted debe escuchar y analizar. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Cambalache es la realidad vista de otra dimensión. También que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados. Hola, muy buenas tardes a los seguidores y amigos de Cambalache. Como siempre, estamos a través de las pantallas de Pingüino Multimedia, con Claudio Morán a mi izquierda y a mi derecha Arturo Storaker, ambos panelistas estables de este programa Cambalache, y quien les habla, Boris Stipicis, conductor del mismo. Le damos las gracias a Pingüino Multimedia, la empresa periodística más grande de la región y de la Patagonia, que hace posible que lleguemos a sus hogares, a los lugares de trabajo, y en forma especial estamos en Puerto Natales, Porvenir y en la estancia magallánica, donde siempre tenemos alguna llamada telefónica o alguien que nos pasa a ver y dice: mire, yo lo vemos los días sábados, qué entretenido el programa. Otros nos critican, otros nos aplauden, pero así es la política, así son las redes sociales. Cambalache siempre será un espacio de opinión política con comentarios muy personales de quien los emite. Analizamos de otro punto de vista lo que pasa en Magallanes y fuera de nuestra región. Ahora nos encontramos desde hace un tiempo en Facebook, en forma directa. Ustedes nos pueden buscar a través del Facebook del Pingüino y en YouTube como Cambalache el Pingüino. ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo está hoy día? Estamos a pocas horas del comienzo de la votación para la nueva Constitución, con dos opciones válidas: apruebo o rechazo. Por razones de la ley de elecciones durante el programa, no podemos marcar preferencia por ninguna de las dos opciones, o sea, llamar a votar ni por el apruebo ni por el rechazo. Pero sí podemos hacer todos los comentarios posibles que cada uno pueda tener. Es, pues, se puede. Hoy día el mundo de la opinología, chavalete, o sea, estamos de moda. Estamos de moda. Era científico, encuesta, todo. Y ni usar las encuestas que presagien un resultado. No se puede llamar a votar, como dije, por ninguna garantía, y en eso tenemos que estar claros, Claudio, Arturo y yo, de que no lo vamos a hacer porque caeríamos en una falta grave con respecto a lo que es la ley de elecciones. ¿Por dónde partimos, Arturo? Mira, yo creo que ¿Qué tienes tú? Mira, siguiendo este mundo de la opinología, como ya los datos de encuesta quedaron, como dice bien Boris, afuera, entra otro tipo de personaje en la opinión. Empiezan a armar los cuadros del día y lo que ocurre después, que es la parte más futurología. Hoy día lo que se especula fuerte es cuánto van a ir a votar. Si van a ir a votar 11 millones, 13 millones, y porque eso marca, digamos, que pueden haber distintas tendencias según el número de votantes. Esa es la parte, yo diría, que más incertidumbre ha ocupado en materia que podría mover para un lado o para otro el resultado de las elecciones. Cada uno tendrá su opinión, digamos. Y lo otro es qué pasa si gana A o gana B. ¿Qué es lo que significa en las coaliciones de poder político, cómo se reestructuraría? Lo que está claro es que lo primero es que hay una gran división en Chile. No hay nada que diga claro que gana A o gana B, sino que los resultados se ven estrechos y por lo tanto eso implica que esta constitución o este proyecto nos dividió absolutamente en dos fuerzas, como dicen algunos comentaristas, que están en un choque telúrico, que no hay punto de encuentro y que realmente, algunos señalan, los dados están tirados. Yo creo que se está configurando hoy día qué es lo que pasa en el escenario A y B, y están trabajando en ello, aunque no salen los medios. Yo creo que en la Cámara están trabajando en eso, los acuerdos, todo este mundo político que vive por el poder se está reestructurando, o sea, está viendo qué pasa si y qué peso tengo yo, porque al final todo esto se trata de poder, pues créanme, y esto lo discutí a veces con Boris, y le digo: mira, todas estas constituciones, todo esto al final es la readecuación del poder y cómo se va a manejar el poder, si pasa uno o pasa otra cosa. No, esa es la parte más fuerte del sistema. Y por eso los políticos están preocupados, están viendo cómo ellos van a entrar en escena en determinados casos
y por supuesto los que son de coaliciones, cómo reestructurarían las coaliciones. Y esa es la discusión, media solapada, media escondida, pero están todos esperando cuál es su nuevo cuarto de hora, ¿eh? ¿Cómo voy? Más que, digamos, otra cosa. Así que esa es la primera observación. Hay más, pero doy la Partamos por palabra. ahí, don Claudio Morán. Bueno, yo he escuchado hoy día bastantes comentarios de otros medios y es un hecho lo que dice Arturo. Hay conversaciones entre el gobierno, que es la conducción de la opción apruebo, y la oposición. Eso es un hecho indudable. En el juego del poder y en la política real, realpolitik, no se especula. Una cosa es lo que se le dice a la gente, a la masa, la que va a ir a votar, y otra cosa es cómo se actúa en consecuencia. O sea, se sabe muy bien ya cómo van a ser los resultados, por lo mismo se está negociando. Lo cierto es que desgraciadamente, y nos preguntábamos con unas personas hace un par de días atrás, qué azarosa ha sido la vida de nuestra generación. Hay quienes se enjuagan la boca con una canción tendenciosa, el derecho a vivir en paz. Pero claramente en Chile no se respeta ningún derecho y tampoco se respeta el derecho a vivir en paz. Y como ya lo condenó a principios del siglo XX el comunista Trotsky, no nos van a dejar vivir en paz, nunca. Vienen mucho peores tiempos en que vamos a vivir muy complicados porque está en juego el juego del poder, como bien dice Arturo. Pero aquí hay una serie de elementos agravantes tremendos. O sea, la crisis económica que tenemos. Nosotros estamos en recesión, nadie lo quiere decir. Nadie lo quiere decir. Y lo terrible de esta recesión es que no hay un plan económico alternativo. Entonces, no hay un plan para salir de ella. Entonces dice, bueno, pues puede ser un año más de caída todos los meses para abajo, más desempleo, más carestía, más de todo. Bueno, pues que si no hay un plan de salida, 1 año, 2 años, 3 años, o sea, esto puede ser hasta el infinito. Al final, la Unión Soviética cayó justamente porque vivió en una crisis económica permanente. Nunca podía salir, sus famosos planes quinquenales que se llamaban, eran un fracaso total. Bueno, entonces, esto es lo que vamos a tener que enfrentar. Pero como bien dice también Arturo, y yo concuerdo con él, este país está absolutamente dividido. Está dividido entre dos visiones de mundo completamente diferentes, opuestas, por tanto irreconciliables. Y eso es lo grave. Y por eso es que en los últimos días destacó tanto el llamado del presidente del Partido Comunista a salir a la calle, y parece que le pusieron paños fríos o le echaron, no sé, espuma de extintor de incendio, porque según el resultado y según el manejo que se dé en las próximas horas, amigo Boris, este país puede quedar al borde de una guerra civil, porque el país está viviendo una situación gravísima, un país que no tiene control de fronteras, un país en que el gobierno, ya quedó en evidencia, negocia con el terrorismo, un país con una carestía real de la vida impresionante. ¿Por qué? Porque el IPC mide hasta los colchones, el precio de los colchones, pero no mide la inflación real que tiene que comer día a día y semana a semana, compra. Pero eso, yo creo que en Chile prácticamente en este año hemos subido más de un 50% la canasta básica de alimentación en costo. Y no ha habido un aumento de ingresos del 50%, ni mucho menos. En Chile se han ido miles de personas, se han ido miles de millones de recursos financieros, no hay ahorro, no hay inversión, y todo esto se confabula, y mañana en la noche va a ser el despertar, y la diferencia va a estar, es si es un despertar trágico o un despertar con alguna esperanza. Ahí está la diferencia. Bueno, yo no comparto nada de lo que has dicho tú, Claudio, porque... ¿Conmigo sí? En parte. Ya, así que porque estás muy en el extremo de que todo está malo, de que todo es así, y esto lo vienes predicando desde hace mucho tiempo, pero el país sigue avanzando. Esto es igual que nosotros de que
hace 30, 40 años siempre estamos hablando que Argentina está mal, que Argentina está mal, que Argentina, y los argentinos siguen viviendo, siguen viajando, van al fútbol, se llenan los estadios. Entonces, ¿a dónde es esta cosa de tan mal, que están endeudados? Sí, pero están endeudados y siempre le renegocian la deuda. Pero era un ejemplo nomás. Pero, ¿qué me deja a mí esta campaña del rechazo y el apruebo? A pocas horas de conocerse el resultado de cuál va a ser ese mismo resultado, así que va a ganar el apruebo o va a ganar el rechazo. Me deja de un país totalmente polarizado. Y la culpa la tenemos y la tienen aquellos dirigentes que han buscado la polarización de este país. Y dirigentes que algunos pensaban que buscaban ser más pacíficos, por decir, más lógicos en la política, y al final se transformaron en líderes, ¿no es cierto?, de crear esta violencia de dividir al país. Y lo tenemos. Por ejemplo, el hecho bochornoso que vivimos el otro día en las cámaras de diputados con el señor de la Carrera, que le pegó a otro colega a mansalva. Entonces, una persona que ha estado todo el tiempo, y no desde ayer, sino desde hace tiempo, haciendo críticas bastante pasadas para la punta, por decirlo así, críticas violentas, ha tratado de buscar la violencia y después transformarse él en una blanca paloma, como que él no dice nada y él no es culpable de nada. A él lo ofenden, pero él no se da cuenta cuánto ofenden. Y entonces, pero también, por ejemplo, tenemos el otro hecho que sufrió el Simón Boric, el hermano del presidente, que en ese momento, cuando sufrió ese hecho, nadie pensó de que era, ni nadie sabía que era el hermano del presidente. Al contrario, él, por tratar de defender a una persona de tercera edad que le estaban robando y otros que querían robar en un kiosco ahí a las afueras de la Universidad de Chile, y por decirle a alguien, oye, ya termine, no sean y no hagan lo que pretenden hacer, sufre un tremendo acto de violencia en cual por una turba de gente que la gente de derecha dirá, esas turbas, porque acá es el tema de las definiciones. Yo me he dado cuenta que hay gente de la derecha que frente a situaciones como la que vivió el hermano del presidente Simón Boric, esas son gente izquierda. Esa es la izquierda que produce el desorden, la izquierda que roba, la izquierda que asalta el comercio. Esos son todos de izquierda, eso no cabe duda, eso lo dice la derecha, porque siempre hay que buscar un culpable frente a cualquier situación. Como otros podríamos decir, pero no lo decimos. Oye, ¿por qué no son de derecha? ¿Por qué no puede ser gente, mercenarios pagados por la derecha para que vayan a crear el caos? ¿No es cierto? Cuando hay un acto, por ejemplo, como fue el acto del cierre de campaña del apruebo, donde se reunieron en la Alameda 500.000 personas y de alguna manera podrían haber infiltrado esta gente pagada, ¿no es cierto?, para crear el caos en un acto pacífico de cierre de campaña. Entonces, a lo que yo voy, siempre tratamos de darle una explicación que muchas veces no sabemos cuál es el origen del conflicto. Pero lo más fácil decir a través de los medios de comunicación es la izquierda, es Partido Comunista, son los socialistas, son los Frente Amplistas, los que están haciendo ese tipo de desmanes. No, yo creo que es gente que no es ni de derecha ni de izquierda. Yo creo que es gente enferma. ¿No es cierto? ¿Cómo la definimos de forma mucho más fácil? Anarquistas. Que ellos no saben lo que es el Estado de Derecho, no saben lo que es el tema de vivir en paz, sino que ellos quieren ellos que todo gire en función
de estos tipos para poder conseguir en forma fácil sus objetivos. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer ahora y lo que viene ahora es olvidarnos de esta polarización que hoy día está viviendo este país, porque la clase política es la que polariza al país, no es la gente que trabaja, el panadero, el trabajador de la construcción, la enfermera en los hospitales, el profesor. Él no está polarizado, él está tratando de salir adelante, de vivir, de hacer de un país mucho más digno, un país más con una calidad mejor de vida para nuestra sociedad. Pero ¿quiénes son los culpables de polarizar el país? Son los políticos, con sus discursos, con sus actos de rebeldía frente al otro. Entonces, al sistema. Porque veamos las cosas como son. Por ejemplo, yo tenía una gran estima, no lo conozco, pero desde el punto de vista de sus intervenciones, de Mario Desbordes. Pero el otro día se cayó Mario Desbordes. O sea, en un programa de radio, ¿no es cierto?, con una interlocutora, se cayó y dijo cosas que no debía decir. Y ahora, ¿qué está declarando hoy día Mario Desbordes? Que después de este plebiscito, mucha gente de Renovación Nacional o de la UDI se va a ir con los republicanos. Porque, ¿qué pasa? Que la derecha tradicional, la derecha decente, como tú dices, porque hay otra derecha que nos parece que no fuera decente, la derecha decente quiere, junto con la centroizquierda, crear un polo para poder implementar la nueva constitución con los cambios que se quieren hacer, o en su efecto, si gana el rechazo, buscar el nuevo proceso para poder tener una constitución, porque la del 80 ya está muerta, así como lo dicen en una sola palabra, muerta. Entonces, a lo que yo voy, ¿cómo desde ya hay sectores políticos que buscan separarse de sus propios partidos para ir creando polos políticos que sean distintos para hacerle oposición a la construcción de un país a través de una nueva constitución de lo que realmente los chilenos quieren? Y eso es una realidad, pero hay intereses que no lo quieren. Arturo. Yo creo, fíjate, primero, Boris, que si uno parte de dónde está el primer cambio, el farreo, digamos, de la oportunidad, en el texto. Cuando parte con un 80 o 78, digamos, donde mucha gente de la derecha estaba por el apruebo, quería una nueva constitución, digamos, y ya se lanza el proceso, los que lo van matando son los convencionales, porque a medida que se van pasando un poco de rosca, se van pasando, en vez de haber dicho, esta es la gran oportunidad de crear un polo de poder distinto, porque algunos es que vamos a destruir el neoliberalismo. Al final es cómo se gobierna un país, y eso se veía bien, porque dentro del programa el presidente estaba una sola cámara. Si ese hubiera sido el centro, la gobernanza, quizás le habría ido bien. El problema es que en otras cosas se pasaron de rosca, y esa rosca no le gustó a la gente, y ahí empezó a perder la popularidad, digamos, esta convención, primero por la actitud de los convencionales, la ducha, el dinosaurio, el Pikachu, etcétera. Como que cuando ya aterrizaron, ya los viste como persona, empezó a haber dudas sobre, digamos, este proceso, y cuando empiezan a haber cosas que no se lo habían pensado nunca, la plurinacionalidad, empezaron a marcar varios hitos, digamos, de pasada de rosca, que entraron en la discusión permanente y que finalmente lo llevan a lo que estamos hoy día, o sea, donde la posibilidad mayor que ha tenido la izquierda en la historia de Chile, esta, se la farrearon. Si pierden, simplemente tuvieron la oportunidad, pero en esto de sentirse en un momento en el poder siempre tiende en algún momento a hacerte las cosas mal o distintas, y perdiste lo que se llama los pies en la tierra. Y ahí está el texto, está finalmente cuestionado, están perdiendo y están viendo que se les va una oportunidad tremenda, y es la realidad que van a afrontar mañana, no queda remojo. Por otro lado, tenemos los movimientos de derecha, digamos, que ven que esto va adquiriendo otro carisma, que muchos ya dieron, cuando estuvieron por el apruebo, dieron por muerta la Constitución del 80, la ven como una base, tal vez la del 25, lo demás, pero se dan cuenta que Chile quiere una nueva Constitución, tal vez no esta, eso es lo que vamos a votar mañana, no la ven.
Pero también se tienen que dar cuenta en que esta derecha soberbia en el tiempo también tiene un cambio generacional. No es solo la izquierda con Boris que llegan nuevos, gente joven, 39 años promedio, que eso no es señal de éxito. Ya vemos que no ha sido muy de éxito, pues ya se ven los cambios que van a venir de gabinete, ya sea el cuoteo, ya está, pero si pasa ahí, se pasa ahí. Entonces, la derecha está clara en que va a haber una nueva constitución, que no es el texto de la 80. Algunos la querrán, sí, siempre hay uno y otros quieren absolutamente la otra, pero eso no va. Vienen los temas que hay que entrar a una cosa que una, que por lo menos significa el 60 para arriba, pues, ojalá el 70, no esta que se ve que es una edición tremenda, gane o pierde, esta cuestión no camina. Entonces hay toda una readecuación en uno u otro lado, en los dos va a haber readecuación. Eso no, yo creo que nadie lo discute hoy día, pensar que esto sigue tal cual el conglomerado de gobierno donde los principales del Partido Comunista y el Frente Amplio y los otros son como comparsas, eso murió, eso ya está muerto. Y la derecha también se da cuenta en que tiene que readecuarse. Por primera vez se le va a poner a prueba si es capaz de aglutinar a aquellos que cruzaron el puente. De alguna manera sean parte, esta centroizquierda que abandonó, que es poderosa, va a ser parte o no. La primera señal potente que se dio fue cuando se cambió el quórum. Uno dice, hoy se cambió un quórum, ¿qué significa esto? Claro, las cosas se pueden aprobar de otra manera. O sea, ya no se necesitan estar amarrados. Si no converge una parte de la UDI, igual lo van a cambiar. Si no converge una parte republicana, igual se puede cambiar. O sea, estamos en un escenario muy distinto a lo que eran los 2/3. Y eso marca, digamos, un gran cambio. Incluso el Frente Amplio se sumó al final a este cambio, porque al comienzo no querían. Ahora, también hay que pensar, si gana una opción como el rechazo, lo que significa para el gobierno. Un gobierno que perdió toda presidencia, se metió llanamente guata, digamos, a la campaña. Nos guste o no, vemos que es una vergüenza lo que hizo Contraloría. Contraloría, yo creo que se arregló los bigotes de la convención que no los tocaron y ahí ya se quedaron muertos, o sea, no tienen mucho vela en este entierro. Fuera de parar un poco el dedo, han sido totalmente pasivos, porque no le afecta. O sea, pase lo que pase, ellos mantienen su cuota de poder. Entonces hay cosas que están readecuándose, van a haber cambios de todas maneras, y el problema es cómo salimos adelante frente a este fraccionamiento que tenemos. ¿Dónde están esos líderes? Aquí lo único que sabemos hasta hoy día, que en un momento el presidente va a decir hágase esto y va a pasar obviamente a las cámaras, y las cámaras van a ser la conductora, no el presidente. El presidente solamente va a tener como un rol pequeño y ni sueñe que él va a manduquear, ya perdió esa presidencia al irse por otro lado, sino que van a ser las cámaras. De ahí va a venir el gran debate y es lo que están hoy día conversando. Oye, ¿cómo vamos para adelante? Entonces, cuando uno quiere ver hitos chicos, oye, lo que pasó en la convención, lo que pasó después, ya cuando esto no dio fuego, ya pasó a ser secundario, vinieron otros casos, ¿no es cierto?, que tomaron preso al dirigente mapuche, que incendiaron un molino, que le pegaron al hermano del presidente, y todo eso es interpretado de distintas maneras. Y mira, si aquí hay para todo, uno dirá, ay, a este le pegaron y lo pillaron al tiro los gallos. No, es que habían cámaras, pucha, un rato ya están allá. Si uno analiza qué es lo que pasaba en el pasado frente a estas personas, incluso se las quería indultar, hasta hace poco. O sea, estos tipos eran gente perseguida políticamente, ahora ya no hay perseguidos políticos. Entonces, todas estas volteretas en general, todo le pesa cuando uno pierde. Si al presidente le va mal, créame que la pasada de cuentas es grande de todas maneras. Su coalición, su reestructuración, va a venir grandes cambios, por eso el gabinete está parado, porque si gana o pierde, significa muchas cosas diferentes. Y por supuesto que para el usuario, para el que está en la tribuna, para el pueblo, como le gusta decir aquí a mi amigo y colega de programa. Es que tú no conoces el pueblo, ¿no? Sí, uno siempre es el antipueblo. Tú eres el pueblo y uno es el antipueblo. Uno no puede conocerlo, no está en las nubes. Pero eso está bien tu comentario, ya lo hemos discutido muchas veces. Entonces, la gente está mirando, ¿y dónde está nuestro anhelo? ¿Qué es lo que pedíamos en la manifestación? Nunca pidieron la Constitución, eso fue una salida. Lo que se pedía claramente, el tema de la salud, el tema de mejoría de vida. Que era ¿Ya ha mejorado algo? Nada. Bueno, pues ese es el tema que la gente va a jugar en su momento. Así que esa es la visión que hay que tener, no irse al hecho de decir, oye, mira, esto es terrible. Es como la gente que mira el acto. Mira, el acto que fue más grande y el otro fue más chico. Claro, cuando la izquierda ha sido mala para organizar actos culturales, de charango, como le decía a mi amigo Vladimir,
le decía, oye, mira, la izquierda es macanúa para el charango, nosotros somos buenos para la economía. Esa es nuestra fuerza. Oye, pero en el acto de la derecha, ¿por qué había banderas cubanas? Yo no sé por qué habría algún cubano que fue para allá. Pues. O sea, pero yo no era uno, eran muchas banderas si cubanas. Yo los actos, para mí los actos son cierres. Para ti por eso, mira, si la izquierda quiere ver que ahí está el triunfo de algo, o la derecha quiere ver que ahí está, no. Lamentablemente no es así. Somos estilos muy diferentes en cómo podemos conducirnos. En el calle a calle yo creo que te conduce sumamente bien la izquierda, en ir a casa, son buenos, en organizar actos culturales masivos, siempre ha sido su fuerte. La derecha nunca lo ha sido y no esperemos que eso cambió. Eso sigue siendo igual, siempre hemos sido malos para esa parte. Entonces no son temas definitorios de nada, simplemente de análisis. Y como tu análisis, lo que Boris dice, oye, mira esto de acá, lo veo así, el otro lo ve así, es parte del análisis, pero lo que sí es contundente el fraccionamiento y cómo se distribuye posteriormente, pase lo que pase, el poder. Y eso es lo que nos va a afectar. La polarización es contundente. Yo creo, don Claudio. Coincido en parte con Arturo en cuanto a que el talón de Aquiles de este proyecto de nueva constitución, nunca me ha gustado la expresión encuentro ciútica, cursi, la casa de todos, ya no fue la casa de todos, no va a ser nunca la casa de todos. Cualquiera sea el resultado del día de mañana, no lo va a hacer, y entrega y deja un país espantosamente polarizado. Y claro, la diferencia está en cuanto a actos de clausura, en que uno lo organiza el gobierno, con los recursos del gobierno, con una Contraloría que se hace la lesa, mira para otro lado, porque la Contraloría es la única institución que salió indemne de la Convención Constituyente. Y yo no le echo la culpa a la Contraloría como institución, conozco muchos funcionarios de carrera, yo le echo la culpa al actual Contralor General de la República, que desde hace años estoy diciendo no tiene cara para estar ahí, debería haber renunciado cuando la Corte Suprema le echó para atrás la destitución de la subcontralora. Seguramente estará aspirando a un carguito por si acaso, de todas maneras, no me cabe ninguna duda porque le queda poco tiempo en el cargo. Pero se ha hecho la vista gorda. La diferencia está en que hay un rostro del apruebo, no hay un rostro del rechazo, porque el rechazo es transversal, no es una agrupación política, no hay un líder, porque se ha producido una reacción de la sociedad chilena frente al intento de bolivianización de nuestro país, porque todos saben, no todos, los que sabemos, hemos leído, analizado, comparado, que el proyecto es una vergonzosa copia de la Constitución boliviana. Y por eso cuando sale el proyecto actual que se plebiscita mañana, se lo van a entregar, y hay videos que lo prueban, a Evo Morales, como su gestor intelectual de todo esto que está pasando, porque es un hecho cierto que detrás de este proyecto constitucional hay una verdadera y gigantesca agresión externa hacia nuestro país. Por eso que yo he mencionado en más de alguna oportunidad, y por más de algún medio, que en este momento en Chile no hay izquierdas ni derechas. Hay dos posiciones, globalistas o no globalistas. Y nosotros estamos en los no globalistas. No aceptamos que nuestro país sea aspirado por una maquinaria de poder mundial atomizado, dividido. Esto de la división del país, esto de chilenos de primera y de segunda clase, las etnias, los pueblos originarios, los territorios autónomos, la justicia diferente, etcétera, etcétera, es lo que colmó la paciencia de mucha gente. Esto no es un problema de ideologías políticas, esto es un problema de sobrevivencia de nuestro país. Pero mi amigo Boris, como intenta ser un marxista del siglo XXI, pero no es más que uno del siglo XX, y sigue inmerso en el concepto de la lucha de clase, la división, la dicotomía, ahora es la lucha de sexo, etcétera, menciona un incidente que no tiene ninguna importancia, porque nosotros no somos comentaristas de Vox, del puñete que un parlamentario le pega a otro. En la historia del Congreso chileno es cuestión de revisar la historia, pues, Boris, un ex correligionario tuyo, Mario Palestro, cuando era diputado, tuvo no sé cuántas peleas y no pegó a no sé cuántos contrincantes dentro del Congreso. Se recordó por ahí el otro día, el año 52, el año 52 se batieron a duelo Salvador Allende y Raúl Rettig. Sí. Tuvo un final casi jocoso porque, a ver, pues, lo voy a contar un poquito porque es anecdótico. Como en los años 40 se había prohibido el duelo, se estableció como un delito, sí. ¿Ya? Pero se seguía practicando. ¿Por qué se seguía practicando? Eso lo voy a decir por qué. Porque en la realidad jurídica, a diferencia de lo que intenta este proyecto de nueva Constitución,
Tú no cambias las cosas. El derecho evoluciona, no se revoluciona. Las revoluciones siempre fracasan. Evidentemente prohibieron el duelo, lo establecieron como un delito, pero la gente lo seguía aceptando. Entonces, 2 senadores de la República se batieron a duelo, las afueras de Santiago, en fin. Aunque se supiera, todo el mundo sabía, nadie se iba a ir a meter allá, porque bueno, somos todos iguales, pero los senadores son un poquito más iguales que otros, ¿no es cierto? Y se batían con pistolas de duelo. Sí. Caminar de espalda, 12 pasos, darse vuelta y cada uno dispara. Ojo, es un problema de puntería, aquí nadie se agacha, ni una cuestión, no como el duelo en el Far West, en que quien desenfunda primero normalmente el que gana, no, aquí disparan al mismo tiempo. ¿Y qué es lo que pasó? Que como estaba medio oscuro, había barro, qué sé yo, Rettig disparó, Allende parece que disparó también al mismo tiempo, pero como la pistola pega un pequeño golpe, perdió el equilibrio, se cayó en el barro, total, se acabó el duelo. Pero lavaron el honor, no se hablaron nunca más en la vida. Pero eso es la realidad. Sin embargo, la semana pasada, horas después que hicimos el programa, pasó en Chile una cuestión que es vergonzoso. Organizado por otro magallánico, diría mi amigo Boris, el alcalde Sharp, en Valparaíso, un acto en que, perdóneme señora, señor, lo voy a decir en términos vulgares, se pasaron la bandera chilena por la raja. Eso es lo que la gente no acepta, no tolera y no perdona. Entonces, cuando eso lo suma a los irrespetuosos de la Convención Constituyente, no cantando el himno nacional y otra serie de actos más, a la gente le duele, porque los chilenos queremos seguir siendo chilenos, no bolivianos. Esto no puede ser dominado por minorías de enfermos mentales como lo que hicieron eso en Valparaíso. Entonces, amigo mío, no te preocupes por el puñete de un parlamentario a otro. Quizá eso choca en esta época en que, perdónenme también la vulgaridad, en este país está lleno de maricones. Entonces, cuando uno va de frente y le pega un puñete a otro que se lo merece, ¡ay, qué horror, que aquí, que allá! Pero mientras tanto las autoridades negocian con el terrorismo, matan gente, el señor Grolmus perdió una pierna, está por perder un ojo, en fin, y nadie hace nada en este país. Vienen a hablar de Estado de Derecho, pues el Estado de Derecho en Chile, lo he dicho, lo he explicado en este programa, ¿por qué no existe el Estado de Derecho? Que le pegan a Simón Boric en la calle frente a la Universidad de Chile. La Universidad de Chile queda a una cuadra del Palacio de la Moneda, porque en Chile, en el Santiago, te asaltan frente a la Moneda. Esa es la realidad que estamos viviendo. Claro, le tocó ahora un par de aletazos a Simón Boric, que también le pegó a un menor de edad, en fin, el Chino Río le dio muy duro, pero no me importa. Pero esa es la realidad. El Chino Río es nuestro máximo ídolo deportivo. No. Y si esto fuera Argentina, te estarían linchando afuera por hablar contra Maradona. Pero es un tipo grosero, intelectualmente es casi un animalito, es un mal educado, es un buen tenista, pero como persona no vale nada. Pero eso es lo que no tiene valores, no tiene absolutamente nada. Eso es lo que dices tú, sí, pero esa es mi opinión y la opinión de los chilenos. La opinión de la gente de la derecha es tomar la opinión de los chilenos. Tú no representas a los chilenos. Lo cierto es que el señor Boric, hermano, cayó en su propia salsa. Su propia salsa del país que tenemos, un país que te asaltan en las puertas de la Universidad de Chile a una cuadra de la Moneda. Así que le llegaron su par de aletazos, pero Boris tiene que defender aquí porque son magallánicos, magallánicos. Pero eso no son argumentos, Boris. En Chile no hay Estado de Derecho. Reconócelo, no hay Estado de Derecho en Chile. Yo no comparto lo que estás diciendo. Tú dices que en Chile hay Estado de Derecho. Anda a decírselo a la gente de la Araucanía que no pueden circular de día ya en las carreteras porque los disparan, los asaltan, los matan, los queman. Esa es la verdad lo que está viviendo en Chile, pero esas son las realidades que no se quieren atender en nuestro país. Y esa es la realidad, Boris, que tenemos que enfrentar a partir del lunes. Sí, tú hablaste de la bandera, de lo que pasó en Valparaíso. Mira, lo de la bandera no me molesta tanto. ¿No te molesta? Sino lo que más me molesta, ¿qué te molesta? Es que fue un acto donde hubo un tema sexual y donde había niños y niñas menores de edad. Esa parte y la gente
desde el propio alcalde, desde la gente que está por el apruebo y el gobierno, repudió el acto de lo que pasó ahí. Y la persona encargada dijo: yo soy el culpable de todo lo que pasó en ese momento. Fue algo que no estaba dentro de estaba la absolutamente previsible. Ahora, cuando tú me y dices, anunciado. ¿y qué me dices tú, Claudio? Vamos al empate. No, que va al empate. Vamos al empate, ya, vamos al empate. Si te gusta, vamos al empate. ¿A ti te gusta el empate? ¿Qué pasó cuando el dictador estaba en Londres y fueron personas de la UDI a apoyarlo y quemaron la bandera chilena en Londres? No, ese acto era un acto patriótico, quemar la bandera chilena en Londres. Cuando bombardearon la Moneda. ¿Cuándo fue eso? Y cuando Pinochet estaba en Londres, estaba ¿Cuándo detenido. fue? Saca la cuenta, ¿cuántos años de eso? Sí, ya, Pero no era un acto en contra de la bandera y contra el tema de la nación. Espérate, termino. Sí. Y lo otro, cuando bombardearon la Moneda, ¿se acordaron que estaban bombardeando y quemaron la bandera, que costó cuántos años para restaurarla, esa bandera? Entonces ahora tú perdonas espérate, que se limpie el traste con la bandera chilena. Eso es lo que tú... Ya, cuando tú estás pasó un justificando, acto ya. donde realmente fue algo que no estaba programado y ahí sí la derecha, esta derecha que quiere dividir a Chile, ataca con cosas triviales que pasaron, que todos las repudiamos, porque yo fui el primero y mucha gente al tiro repudió lo que pasó en ese acto en Valparaíso. Y el primero que lo repudió fue el alcalde Charo. Magallánico. Mira, todos estos actos, la pregunta de fondo que interesa realmente es cuánto conmueve al público. O sea, va a mover la cifra para un lado o para otro. Eso es lo que hacen los analistas en general. Oye, esto que pasó con la bandera, ¿cómo me va? ¿Ah? Hoy día no se puede medir porque la encuesta ya no está. Provecho político. Pero lógico, pero si eso se trata, de poder provecho político, mover la aguja. Entonces, todo este debate, incluso, bueno, yo creo que una de las cosas que le ha dado pocos resultados es resucitar a Pinochet, porque cuando te dicen, oye, la Constitución está muerta, ya como que no te queda el argumento, excepto hacer recuerdos históricos, pero eso no va a mover la aguja. Eso, créeme que este estado de polarización, eso no lo movió ni para ningún lado. O sea, sigue habiendo esa incertidumbre de que A o B están tan cercanos que la gente tiene temor de A o temor de B. Entonces, cuando lo ven discutir a usted, solamente lo único que dice, oye, es realmente estamos polarizados. Sí, bueno, claro. Argumentos, digamos, puedes dar los que quieras, pero cuando tú te centras en el momento, que es el que manda, la gente está preocupada de las cosas cotidianas, no está preocupada de Pinochet ni Londres. La gente está preocupada de su carrito cuando va al supermercado, sí, cuando tiene la cola de espera, y qué le están ofreciendo. O sea, oye, la discusión ha estado en eso. Oye, mira esto de la salud pública, no, el 7% todo va acá, va a mejorar. No, si sabéis que no va a mejorar, la lista de espera se va a ir a no sé dónde. O sea, lo que agarró la discusión y la debilidad del texto fue justamente esos argumentos. O sea, cuando la gente ve que en lo cotidiano no ve la mejora inmediata, porque ¿cuándo se han llenado más la boca? En los derechos, en los derechos que tienen sociales. Sí, todos lo aprueban, sí, esos son derechos casi universales hoy día. No, pero ustedes antes estaban realmente cerrados con el tema distinto de cómo debía ser el rol del Estado frente a estos hechos. Y hoy día están todos de acuerdo en que el Estado asume un rol social mucho más activo, mucho más necesario de acuerdo a los tiempos, de lo que era el otro sistema. Entonces, ese argumento, la gente sigue pensando, oye, eso está garantizado, pero ¿y cómo van las lucas? Porque ahí el charango, el acto cultural no sirve mucho. ¿Cuánto cuesta? No, pues ya están pensando en la plata, lo único que hace la derecha es pensar en la plata, esto es lo que nos lleva realmente. Pero la verdad que cuando uno le tira números, está pensando en 10 años, con suerte, si es que no hay deterioro. ¿Por qué te molesta el charango? Porque lo tomo como pero símbolo. ¿Usted la derecha toca el piano y el violín? Yo te hablo que la derecha es buena para la economía y que ustedes son mucho más buenos para eso. Para la economía? Sí, predominamos lejos en ese tema sobre ustedes. Es bueno para la colusión, es bueno para el monopolio, es bueno para el abuso con la gente. Una cosa del negocio, la economía no es la colusión. Entiendo que tú seas débil en eso, porque tú estás con el charango quizás. Oye, está ahí que te... Mira, yo te voy a decir un poco para explicarte. Cuando tú ves... Aterriza a Chile, yo te lo voy a aterrizar rápidamente, que tú no lo puedes aterrizar. Yo sí lo aterrizo, yo vivo aterrizado. Yo entiendo tus capacidades, Boris, te quiero, pero esta parte no te la veo.
Cuando tú ves a exministros que estuvieron dirigiendo las economías, la mayoría esto no le gusta. O sea, dicen, oye, aquí falta una ecuación que no está, que es el crecimiento, el ir hacia el desarrollo. Está bien el querer romper la piñata y que caiga la plata, digamos, pero una vez la golpeas y después te quedaste sin plata. Entonces, cuando uno dice, oye, mira, este tema no te gusta discutirlo, es un tema fundamental, el saber el cómo vamos a financiar todos estos derechos sociales, cómo vamos a ir adelante en el tiempo cuando nos están diciendo, oye, en un mes más empieza a ver los números negativos, va a haber recesión, va a haber cesantía, va a haber un periodo muy duro, pero después quizás en un año más esto puede subir, Dios mediante, digamos. Entonces esa es la incertidumbre que mata a la gente. Cuando ve que realmente en el diario vivir, y eso es lo que te van a evaluar, te guste o no, más que toda la Constitución, en cómo están viendo el escenario que les viene por delante en lo que más les atañe, en materia de salud, materia de pensiones, materia obviamente de lo que se trata de comprar los productos básicos, en lo que es sobrevivencia en general. Entonces cuando tú me dices que eso no es importante, que esa interpretación es antojadiza, creo que comete una debilidad porque te lo está diciendo el propio ministro de Hacienda. O sea, si tú no crees en tu ministro de Hacienda, no crees en nada, toca el charango. Y por eso te digo, toca el charango, ahí puedes hacerlo mejor quizás. Pero no lo vas a hacer bien en economía, Boris, porque estamos en un momento difícil. Y te van a evaluar. Me dejan me dan no, si te hemos dejado dos minutos, bastante. no, si ustedes han hablado, ustedes dos yo hablan, grito poco. si No, somos yo grito poco. los minutos los dos, yo estoy en desventaja. No, Boris, no, si está en hay una desventaja cosa, tu sumatoria es más amplia. para decirle a Arturo que Yo la hablo derecha poco. sabe harto de economía. No, si es Se ha suficiente. dado hermano. cuenta que en el último tiempo, antes usted compraba un litro de aceite, ahora compra 900 cc. Antes compraba un kilo de arroz y ahora compra 900 gramos de arroz. O antes compraba un kilo de poroto, ahora compra 700 gramos de poroto. Entonces, ¿por qué? Para evitar el alza y que la gente pueda acceder a los productos básicos para poder subsistir, como es la alimentación. Entonces la derecha, que sabe mucho de economía, para no subir los precios, le está bajando el volumen de lo que le está vendiendo a la gente y lo que se está produciendo. Eso es una economía inteligente. Esos son los grandes economistas que tenemos en Chile, ¿no es cierto? De que hay un engaño para que se mantenga el tema del nivel tanto del consumo, pero la gente compra menos con la misma plata de lo que antes compraba más. Esos son los grandes aciertos de la derecha económica de este país. Eso para que usted lo tenga en cuenta. Oye, pero déjame, escúchame una cosa. Yo a veces me pregunto, mi amigo Boris, no sé en qué mundo vive. No sé en qué mundo vive, porque realmente te digo una cosa. No va más allá del litro de aceite, se está ahí. En este momento los economistas serios están planteando, por ejemplo, que el problema de la inflación se está haciendo mal abordado porque no es una cuestión de presión de demanda, sino de costos. Y eso es lo que nos está atacando. La verdad es que el drama que tenemos es que en Chile no hay un plan económico ni actual ni para el futuro inmediato. Y entonces esta recesión puede hacerse crónica, puede ser una cuestión permanente y puede ser una contracción que puede durar muchos años. Sobre todo cuando ustedes recordarán, por Dios que tiene mala memoria el chileno, mi amigo Boris también, cuando los discursos de los jerarcas, partiendo por el magallánico Boris, es en contra del crecimiento económico. No les interesa, nunca les ha interesado el crecimiento económico, porque ellos son seguidores de teóricos como Stiglitz, premio Nobel, que sostiene que el crecimiento no es necesario y que basta la redistribución de lo que hay. Y esa es la escuela con que ellos están trabajando. Entonces, no les interesa el crecimiento. La realidad, sin embargo, demuestra que si la economía de un país no crece, no se pueden atender las necesidades, tanto las que tiene que subvenir el Estado, como las necesidades en general de la economía, como es, por ejemplo, dar más empleo. Cada año entran no sé cuántos miles de jóvenes a demandar empleo. ¿Y cuáles son los segmentos más afectados? No hablemos ni siquiera de las pensiones, ni siquiera de las pensiones. Antes de llegar a las pensiones, los mayores de 50 años en Chile no consiguen ningún empleo de calidad. Las personas
jóvenes, salvo que tengan muchísima calificación, tampoco acceden a empleos. Y esa es la razón por la cual tenemos el problema social de los ninis. 40% de los menores de 30 años ni estudian ni trabajan en este país. Por eso es que pueden salir a tirar piedras y todas esas cosas por el estilo. Y ahí está, desgraciadamente, la gran base de apoyo popular a los sectores políticos de la ultraizquierda de la insurrección que nos está gobernando. Y con el agravante de que dentro de esos jóvenes, muchos de los cuales son millennials, otros, los centennials pronto van a entrar, pero los millennials, se está produciendo una silenciosa fuga de cerebros al extranjero. Es decir, mucho joven profesional de altísima preparación se está yendo de este país. Entonces tenemos un vacío generacional que no sabemos cómo vamos a poder abordar. Yo lo digo desapasionadamente porque lo vengo diciendo hace años, y Boris y Arturo son testigos. El grave problema de este país es que tiene una clase dirigente que no está a la altura. Transversalmente, izquierdas y derechas. Lo dije durante todo el gobierno del innombrable y desde antes. Ahora ya es simplemente el acabose. La pandilla que hace como que nos gobierna, en realidad no nos gobierna, no tiene la capacidad para ello. Y por eso es, como bien lo dice Arturo, que lo más probable, y no lo digo yo, lo dicen muchos analistas políticos, de que vamos a ver una situación, porque la verdad no nos engañemos, no nos veamos la suerte entre gitanos, tenemos claro cuál va a ser el resultado mañana. Vamos a tener un presidente que si quiere sobrevivir va a tener que ser un títere de toda la centroizquierda que lo va a rodear y ocupar todos los cargos, porque necesita gente con capacidad y experiencia, y no la tiene. Si para gobernar un país hay rangos etarios, hay rangos de edad, de experiencia, de capacidad, tú no puedes saltar del colegio al Congreso y de la casa del papá al Palacio de la Moneda. Entonces, esas situaciones son las que en Chile no se están viendo, no se están abordando, y eso va a ocurrir. La verdad de las cosas, y refrendando lo que señala Arturo y contradiciendo lo que dice Boris, la izquierda en este país está manejando la economía desde que comenzó la pandemia, quizás antes. Primero, generando la incertidumbre espantosa de noviembre de 2019 en adelante, la incertidumbre de lo que se vive y se va a vivir en Chile es la gran causante de la crisis económica que estamos viviendo. Pero aparte de eso, doña Isquia Siches fue quien manejó la pandemia, clausuró el país, Mañalich no lo quería cerrar, generó una crisis económica y quiebras, pero en forma impresionante, y después fueron por los IFE y todo eso. Acuérdense que cada mes de IFE le costó a este país 3.000 millones de dólares al mes. La línea del metro que se está haciendo en Santiago, la más cara, la número 7, me parece que, le cuesta al país 2.700 millones de dólares. O sea, este país se farrió todos los ahorros con políticas muy mal aplicadas. Y aquí están las consecuencias. Una inflación desatada, cero crecimiento económico, y con la incertidumbre que hay, la gente se está yendo. No me vengas a hablar de Estados Unidos, una situación que tú no conoces, una realidad que no conoces. La inflación que tenemos en Chile es generada en Chile, claro, y no existe ningún la guerra de Ucrania con Rusia no influye en nada. Viene de antes. Chile no tiene ningún plan económico tampoco para enfrentar la situación de la globalización y de la situación externa. La verdad de las cosas es que en Chile parece que se olvidaron de la economía y están quedando... Mochati calificaba al ministro de Hacienda, está actuando como un contador, no como un economista, porque esa es la verdad de las cosas. Simplemente saca cuenta y dice vamos a tener que recaudar tanto impuestos. Y no se van a recaudar. Claudio, tú dices que uno no tiene memoria, pero la memoria no la tienes tú, porque tú parece que te olvidaste que hace 7 meses atrás tuvimos 4 años un gobierno de derecha, de un presidente de derecha llamado Sebastián Piñera, que, claro, le tocó el tema de la pandemia, la parte fuerte de la pandemia le tocó. Lo que yo creo que en el tema de las vacunas, en el gobierno de Piñera se hizo muy bien. Yo creo que fuimos un ejemplo al mundo de cómo se llevó a cabo el tema de la pandemia en el aspecto de las vacunas, el aspecto de cómo se abordó el tema. Fuimos un país que marcamos una imagen frente al mundo. Pero si tú te das cuenta del punto de vista político, ¿quién fue el gran fundador, por ejemplo, de los republicanos en Chile? Fue el propio Piñera. ¿Y por qué fue Piñera el fundador de los republicanos?
porque había un sector de la derecha que lo apoyaba en el gobierno, que en un momento dejó de apoyarlo y no les gustó cómo estaba gobernando Piñera y creó este movimiento republicano liderado por Kass y otros. Yo creo que va más la tendencia mundial, Boris. Y yo te digo, del punto de vista, ¿por qué? Porque tú ves No le des este tanta- tema de los No cuatro... tienes idea, Boris. Yo ahí le tema- estoy diciendo Mira, del punto de no, vista está bien, Boris. es que ustedes no me entienden A lo mejor no te entendemos. no, yo creo que no me lo entienden. ¿Por Te qué? entendemos, pero no Porque te tú me comprendemos. dices, del punto de vista porque no hay... Está bien. No, Oye, no, porque Boris, no si quieren entender mira, de que hay una- quién divide a la derecha en Chile. Y hoy día, la derecha divide a la tradicional, la izquierda renovación, hoy día? pero me dejas terminar, yo lo te Sí, interrumpo pero a ti, Arturo. se están hablando porque, los dos, ¿yo no, cuándo no, hablo, sí, pero Boris? espérate. No, sí, es ya- que yo ya- estoy ya poniendo un esperé tema, bastante. estoy poniendo un tema para que podamos analizarlo del punto Si de nos vista. interesa analizarlo. Si te Puede interesa que no nos analizarlo, importe mucho pero tu como tema. yo estoy es por hablando nada, pero- a quienes nos ven y nos escuchan, yo no les hablo a ustedes, ustedes toman de Por mis eso. palabras para poder contestar o atacarme y nada más que eso. No. pero yo ¿Te les sientes digo, atacado? No te atacamos, No, Boris. sí, Boris, me no te atacamos. y yo les digo una cosa. Se habla de la economía, hablamos. Yo te digo, Sí, ahí ya empezamos a hablar. Ya. Chile fue un laboratorio de un proceso económico que parte en el gobierno del dictador Pinochet, con los Chicago Boys, ¿se acuerdan ustedes? Y que ese proceso y ese experimento económico tuvo caídas y aciertos, y más caídas, porque 3 veces se fue a pique el proyecto de los Chicago Boys en Chile. ¿Se acuerdan ustedes con el tema del dólar de 39, donde quebró medio Chile? Después, y la cantidad de ministros de Hacienda y de Economía que iba cambiando Pinochet hasta que llegó en el último ministro que fue el primer candidato a la vuelta a la democracia, el señor Vichy, pero Ross Luder terminó preso. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, me acuerdo de todo, Boris. Yo te acuerdo de todo porque tú estabas metido ahí. Yo era el generalísimo de la campaña de Vigía, así que me cuando acuerdo hablan de- de que uno no tiene memoria, que no se acuerda de las Boris, cosas. pero en ¿eso qué Chile, tiene que ver? Porque, Sí, pero- espérate, porque tú dices... Pero la economía que estamos hablando hoy día, ¿cómo afecta eso? A ver. ¿Qué cosa? Eso Estamos ya no hablando de afecta. economía. Eso ya pasó. Ay, ¿para qué eso no? es Entonces, historia. vamos al pero, hoy, pero pues. por acá dice mi amigo Claudio de que desde hace un tiempo el marxismo y que Bolivia, en este momento, que como que Bolivia está dominando a Chile. Boris. ¿De a dónde sacan eso? Vergonzoso, ¿no? ¿Te das cuenta de No, lo que es hemos que yo llegado? te digo, Bolivia como está tú no dominando a crees, Chile, pues. como tú no crees y no entiendes, No, no me gustan los bolivianos. y No como creo- tú y no no- entiendes, soy cristiano, cuando no creo yo en la digo Pachamama, de que, no acepto la que Pachamama. Piñera fue el fundador de los republicanos, que Piñera... No creo que eso sea. ¿Qué hizo le voy Piñera? a decir a ¿Qué, Kass. qué hizo Piñera después que termina el gobierno de Bachelet? Con el tema del proceso constitucional que se estaba llevando a cabo, que me acuerdo que al término, casi al término del gobierno, en los salones de la Cruz Roja se hizo un ampliado donde se habló de la constitución de Bachelet, donde la gente aportó, y asume Piñera, a los 2 días su ministro de Interior, Chadwick, agarra todo lo que se había hecho en la moneda con respecto al trabajo de una nueva constitución y lo echa al canasto de basura. Y al final, ¿qué tuvieron que hacer en el gobierno de Piñera? A ver. Resucitar lo que votaron a la basura. parece? Entonces, ¿qué pasa No, ahora? a ver, Ahora a ver, quieren no. tomar como ejemplo... Eso sí que es fake news. ¿Cuándo No, hablo, no es Boris? fake news. Es fake Ahora, news. No, ahora eso es fake quieren... news. ¿Cuánto te Oye, queda, Boris? ¿qué error cometieron en el gobierno de Piñera de no haber seguido con el proceso de la constitución de Bachelet? ¿Cuándo resucitó el gobierno del A ver. innombrable el proyecto Bachelet? A ver, ¿cuándo lo resucitó? Dime cuándo. Ahora hace poco. ¿Cuándo la lo derecha. resucitó? Pero, sí, a ver, ahora hace poco, ¿cuándo? La semana Ahora pasada? están hablando del proyecto A ver, de a ver. Bachelet. Pero dime, ¿cuándo se resucitó? Porque cuando un presidente retira un proyecto de ley Sí. y después dice lo resucita, lo tiene que poner No, nuevamente. te Eso estoy es- hablando de la derecha. Sí, No, vamos, pero tú estás hablando de un Oye, gobierno. Piñera todavía no Boris. aparece en ningún Boris. medio, nada. Y no mejor habla que no nada. aparezca el No va a aparecer. innombrable, weón. Y no te preocupes, no va a aparecer. Ya. El tema, No, Boris, me preocupa. es cuando se habla, en caso que gane, obviamente, el rechazo.
es que se va a considerar ese documento de la presidenta Bachelet. Se va a considerar también, la Constitución del 25, y se va a hacer un buen texto. Eso es lo que están diciendo, digamos. Y eso es normal, o sea, así lo cree la centroizquierda que está en este lado, yo te diría los movimientos tradicionales que son los que yo pertenezco, como la UDI, Renovación, Evópolis, etcétera, y quizás los republicanos en alguna parte no lo quieren, pero es normal eso. Hay gente que dirá, oye, yo si voto y gana y yo me quedo con la Constitución del 80, lo puede decir también. Ahora, cuando hablamos de economía, Boris, retroceder muy al pasado no te sirve. Echarle la culpa al anterior siempre es tu primer cheque, digamos. Ese cheque se agota, ahora tú gobiernas y la gente te está esperando al que eligió. No está esperando lo que hizo Bachelet, lo que habrá hecho para atrás Piñera. Se está preguntando por qué el país va para abajo y se está endeudando más. Pasó piolita, pero se acaba de pedir un préstamo más o menos importante al BID. 18.000 millones. Son bastante importantes. Entonces, es que el país ya se está endeudando. O sea, ¿a quién están endeudando? ¿Al gobierno? No, señora, la están endeudando usted, al que tiene que pagar después. Al pueblo, tú lo has dicho, al pueblo está endeudado. Entonces, eso es señal de que algo anda muy requete mal. Si no hay crecimiento, ¿cómo vamos a pagar eso? Moya no existe. O sea, eso es un tema. Los países le cortan el crédito, le bajan la categoría, bajan la inversión y claro, al final empieza a haber problemas mucho mayores. Y el crédito para los particulares se dispara también. Entonces tienes dos problemas. Uno, que te está endeudando. Otro, por la incertidumbre que hay. Te han abandonado los capitales. Se han ido bastante para afuera, digamos, privados. 80.000 millones, no sé cuánto iremos ahora. Aprovechando que hay una bonanza de dólares que ha tirado en este caso el Banco Central. Así que tu panorama económico es malo, y yo creo que una de las cosas que te van a cambiar rápidamente el 5 si pasa es que volvamos a ciertas cosas que dan tranquilidad a los mercados. Eso es imperdible, ¿no? Aunque no te guste, digamos, a la izquierda este tema de tener que ver que un país es una economía abierta, que tiene que haber crecimiento para que las cosas caminen, van a haber transacciones más o menos importantes. Tranquilidad a los especuladores. Especuladores, los capitales golondrina, porque yo no quiero hablar de especuladores, hablemos de capitales golondrina. En Chile, existen en todos lados, Boris, eso depende de la oportunidad. Son capitales que se mueven en un mundo abierto en cualquier país, algunos los atrapan, después se arman tremendos juicios, pero eso existe, ¿no? O sea, como hay capitales de inversión, en minería, en agricultura, en el hidrógeno verde, hay capitales de todo tipo, Boris, y eso no puedes tú centrarte que el capital es malo, o sea, no, porque vienen y se van y sacan el jugo. Y el capital te quedaste en el siglo XX. Claro, nadie trabaja por bolita. Entonces, acá hay que poner un poco paño frío si queremos realmente tratar el problema a todos. O sea, cuando una parte quiere imponer a la otra obligadamente, sin necesidad de transar nada, ya tenemos el problema. Hoy día un país totalmente dividido y no podemos conversar. Ustedes ven esta discusión, ¿qué conversación puede haber? Cuando uno está pensando de una manera tan diferente a lo que está pensando el otro, no puede haber una cosa buena. Así que yo lo que llamo es un poco al diálogo, porque aquí se va a necesitar mucho diálogo. Y el diálogo político tiene dos partes, o sea, cómo va usted en la parada y cómo va el poder en la parada. Nunca eso se va a diferenciar. Los políticos buscan su nueva cuota, lo que llaman los emergentes o los postergados, van a tratar de llevarse su paño dentro del gobierno actual. Van a querer la repartija de cargos, que han aumentado 8.000, entre paréntesis, no ha pasado violita, son 8.000 cargos nuevos, nadie sabe lo que hacen, pero hay 8.000 cargos nuevos. Hace poco yo hice la pregunta y me dijo, no, si no ha pasado nada, 8.000. Ese es más o menos los nuevos cargos que ha generado este gobierno. Entonces, todas esas preguntas y todas esas cosas salen. Boris, si yo no estoy dame la fuente. Mira, lo dijo Mochati. Mochati. Tremenda fuente. El gran mentiroso de Radio Vivo Vivo. Y tú para refutarlo, ¿qué fuente tiene tienes? A sus trabajadores Boris, así. Boris, y tú para refutarlo, ¿qué fuente tienes? Dame una. No, yo no tengo. La mía, tú trajiste el tema acá. Sí, pero que tú me das la fuente y me dices Mochati. ¿Quién es Mochati para decir eso? Citó la fuente. A mí no lo he visto ni en la revista de Economía de Negocios. En la página de transparencia, simplemente. Ya, pero busquemos la página. Él da la fuente en ese artículo que está publicado hoy día en la Radio Vivo Vivo y da la fuente. Ahora yo te digo, ¿dónde lo sacaste tú de Mochati? Ahora Mochati, ¿a dónde lo sacó? Yo estoy dando mi opinión de quién es Mochati hoy día en Chile. Es típico en Chile
que no se ataca ¿Cuál el te mensaje? gusta que yo nombre que Se a ti te ataca- agrada? No, se no, ataca si no al es que mensajero. nombra, pero Sí, porque nómbrame este es un a alguien problema. creíble, Se no me ataca al nombres a mensajero, Mochati. pero dime, ¿quién es creíble en Chile para ti? Guillermo Tellier, Si es lo, seguramente. ¿tú No, crees, tampoco. ¿tú ¿Quién crees es que ese creíble dato, para ti? ese dato se le Oye, ocurrió en pero un dime. momento de... Oye, mucha gente es Boric, creíble. Boric, para dame mí. un nombre Mira, de el primero increíble. que es creíble es, Bueno, es no mi peleemos más, presidente de la Boric, porque República, Gabriel Boric, que yo es sé un que líder. tu fuente- Y mira tú Boric. cómo le paró el carro en Tsunami Ahí- al tipo que lo atacó. Cuando te dicen que hay 8.000 cargos... y Ese que es mi está- líder, ese es Boric, una persona si creíble. te dicen que Gabriel se han creado Boric es 8.000 creíble. El cargos, merluzo. es porque se han No, creado. no puedes hacer así. Boric, Sí puedo. Mira, Boric, Tú tratabas de yo piraña entiendo al que otro. la Tú tratas fuente... de Yo no lo Pero- dije, Piraña, ¿cuándo? Boric, mira, es lo mismo cuando hablábamos en la encuesta. Si son buenas te gusta y si no son malas no sirven para nada. Sí, nada que ver. es lo mismo, Boric. Si te dice que hay 8.000 y que eso está, Es está importante, publicado, Arturo, no me gusta. para que ¿Por qué pueda no haber serán diálogo, 10.000 o No, para porque que pueda son haber 8.000, diálogo, pues, no son tiene que 10.000. producirse un No sé si son encuentro- 8.200, pero... Tiene que producirse un encuentro en un punto esencial. Si esa es la base de toda esta división. ¿Crees tú, Boris, No le digas Boric. que porque Chile... no- Boris, no Boris, Boris. Yo soy Boris. Boris, Y con ¿crees orgullo. tú que Chile debe ser refundado? ¿Por qué vas a refundar una nación que ya está fundada? Excelente, podemos Yo no- seguir dialogando entonces. Porque- Excelente. ¿cómo va a ser Porque- refundado? Porque el texto que se plebiscita mañana plantea la refundación de Chile. ¿A dónde Integral. sale? ¿En qué Vamos. artículo? Acá Integral. tengo el texto. Dime qué artículo. ¿En qué artículo dice que Chile Hay- debe ser refundado? Son aspectos... No sé, yo hay he artículos que leído, no estaban antes, son creo que no has leído fundacionales. el texto de esta constitución, porque yo aquí lo tengo. Y mira, Yo te en- pregunto a ti, en la actual constitución, ¿dónde está el principio de subsidiariedad? Te pregunto a ti, ¿en qué artículo? en la cual en esta, En la actual, vigente. no sé, no sé En qué ninguno. artículo, ninguno. En Por eso ninguno. que no lo Pero logré aquí- saber. Pero tú lo pero corriges. yo te digo acá, Lo corriges vamos. del contexto. Pero ¿sabes qué? Boris. Cuando Vamos a tú otra dijiste parte. lo que Texto. dijiste, nos taca que hay que refundar Chile, nos taca. Ya. En Mira, este, en este oye, librito quiero no aclarar- está. quiero Entonces, aclarar ¿para el qué otro te tema? carrileas con eso, Oye, Claudio? Pero escúchame, ¿tú crees entonces en lo de la No, página no, en blanco? no me digas lo que yo crea. No, te pregunto, Tú te tienes que pregunto. autopreguntarte si lo que estás diciendo está o no está en el librito. Ese es el tema de Cuando fondo. Pero, Boris- cuando tú planteas en un texto constitucional que el país se divide entre pueblos originarios y chilenos, y los pueblos originarios tienen territorios autónomos y tienen características de Estado propio, eso es una refundación del país. No, nada que ver. Completamente. No lo es. Yo creo que ya el texto nos dividió, o sea, y lo vemos que sigue dividiendo, porque cada uno lo interpreta como lo quiere, y si llamamos gente que estuvo en el proceso te dice, no, pero que en la comisión se discutió así, pero eso no salió, si salió, eso ya pasó. Yo dije, hay un punto de corte, un punto donde se discute el texto, se ve si lo ha leído o solamente ha visto a los que han opinado sobre el texto, porque hay de todo. Hay gente que opina, o sea, a mí me interesa, por ejemplo, el tema del aborto, escucho a todos los que hablan del aborto sobre este tema y me formo una idea. Que la mayoría, y se hablan de economía, me formo una idea de eso. Y otros leen el artículo, el versículo, que lo dicen en la televisión, en todos estos programas, los 100 indecisos, tocan. Ahora, ¿qué te están diciendo siempre? Léete todo el texto para entenderlo. Los textos estos no son fáciles de entenderlos. Yo creo que muchos los leen, yo lo leo tú y yo, inmediatamente tenemos diferencia y divergencia porque hay cosas que nos gustan que no. Yo puede que haya dos que no me gusten y ahí el texto no me sirve. Hay que Oye, pero no te acordarse- leíste el resto. No, Hay que dos que no acordarse de gustan. una cosa, Arturo, A además, ver, punto. los textos legales tienen vida propia. La ley tiene vida propia. No es una cuestión escrita en piedra que no se mueve. Bueno, la jurisprudencia y la interpretación dan para mucho. Ahora vamos cómo se va a readecuar el problema poder. es- Pero mira, yo porque es importante. quiero leerte el artículo 3. Chile, en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural, forma un territorio único e indivisible. Entonces, eso que dicen de que van a haber 12 territorios, 12 naciones, todo eso, no, es mentira, patraña. Eso no es así. Lo otro es el reconocimiento de los pueblos originarios. Es otra cosa. ¿Y qué pasa? Está escrito acá, en este librito. Bueno. Pero la derecha que miente, porque O sea, yo ese miento. fue la gran, Yo miento. el gran elemento que han usado para poder destruir y para que la gente vote por el rechazo. Ese es el tema de fondo. Borila, no hables de fake news porque... No, es que a usted, o sea, yo te voy a ustedes decir no porque- hablan de fake news, esto no es que fake news, está escrito acá. Bori, cuando tú ves el origen de la fake news, es crear una realidad, no es cuando tú quieres convencer a los propios, yo creo una fake news para los míos. Yo aquí con mi fake news te convencí a ti en algo.
No, yo Entonces no es fake news. No, a ver, No, nosotros a quién le estamos no tiene hablando ni una... y generalmente a quién le estamos. Yo A le ver, estoy abriendo espérate, los ojos a la espérate, gente deja terminar lo que es la fake news, porque si no, no va a entender. De alguna manera, Boris, ha estado la fake news busca y preguntando, se... indecisa, que no ha tenido tiempo no, de leer yo te voy a explicar este lo que es la fake librito. news, de dónde sale Estados Unidos. Cuando tú buscas llegar a un público determinado, los Rexnex, por ejemplo, tú buscas ahí en crear una realidad que a ellos les interesa, pero va dirigida. No es una cosa al voleo. Esta es una gran fake news. No, eso no existe. Háblale en castellano a la gente. Porque la gente mire, fake cuando news. cuando va a la sabe fake lo que es news, una fake news, mi amigo, mi amiga. Boris, pero que está ¿voy a poder escuchando? hablar o hablas tú nomás? ¿Y tú sabes lo que es un cherry picking? Do you know what it is? No, ya mío lo Boris, tengo Ya, por qué saber. estamos tu en presidente, Chile tu líder, Sí. tu gurú, No, mi presidente, mi líder. tu mesías habla de cherry picking y así le habla a la gente. ¿Tú sabes No, lo que no, es cherry no. picking o no? Cuando Ni yo idea, hablo, no sé. mira, si cuando yo hablo y tú me dices que todo lo que yo digo sobre determinados temas es fake news, eso no es fake news, simplemente algo que a ti no te gusta, lo Fake que yo news estoy es- diciendo, mi es crear una interpretación. mentira. Tú llevas, claro, que eso es mentira y lo tuyo es la realidad, pero estamos divididos en ese tema. Cuando tú dices, oye, mira, esto no es así porque después va a haber una ley, yo te digo, pero aquí no sale, entonces no, tú estás en esto. Es normal que eso ocurra porque el texto no deja todo escrito, deja mucho a la interpretación y tenemos el derecho a interpretarlo. Todas las normas jurídicas están sujetas a interpretación. Claro, y siempre. a ti no te gusta, entonces fake news. Entonces yo digo, sí, Estoy para ti. diciendo eso, No, pero eso es Arturo. lo que estás diciendo en Yo, el fondo. ¿Usted dije eso o Sí, no lo dije? lo O dijiste sea, lo que yo claramente, estoy no. yo hablo A ver, del entonces punto de vista exprésate mejor. claro, del punto de vista de mi propia filosofía de ver la tu propia- realidad no. de la Hay una sociedad, cosa- de lo que uno Tú interpreta. tú lees un artículo y dice el territorio de Chile es uno. Y cuando dices que es plurinacional, y eso está en otro artículo, Sí, acá para que tú sepas, las normas sobre interpretación de la ley, y la Constitución es una ley, establece los elementos gramatical, histórico, lógico y sistemático. Tú no puedes interpretar una norma y un cuerpo normativo fuera de la lógica y fuera del contexto. En consecuencia, si tú crees que porque te lees una línea estás dándole una interpretación jurídica, léete el contexto. Y cuando lees el contexto, ahí podrás darte una opinión. Y eso es porque nuestro sistema normativo occidental, continental, jurídico chileno tradicional, es de raíz cartesiana. ¿Sabías tú? Los códigos, y Chile es el pionero en América de la codificación, es un sistema cartesiano llevado a lo jurídico. Mira qué interesante, ¿no? Oye, en cuanto al... Es que está todo relacionado con todo. Oye, en cuanto a los partidos, cuando uno dice, oye, se crea un partido de derecha distinto, y decir que Piñera estuvo atrás, Piñera lo acusaban de demócrata cristiano, nunca lo acusaron de un movimiento con Marine Le Pen, digamos, movimiento de derecha. Viste que Entonces, no me entendiste. No, es que te lo estoy explico dando, ahora espérate, con pera y espera, manzana no, es que déjate para que me terminar, lo entiendas. Es que no he explicado todavía. Es que hay una derecha, y lo que dije yo, para que quede claro, una derecha que no estaba con Piñera, que esa derecha se descolgó del gobierno de Piñera. Fueron los que más lo criticaron porque Piñera no supo interpretarlo a ese sector. Entonces, al final, ese sector se refugió Boris, en un nuevo partido no. en Chile que Hubo- se llama Republicano. Eso No, es lo que te si quise hubo una decir. gran derecha, No. Boris, hubo mira, en la Cámara de Diputados cuando se aprobaron los apruebos y todo, había gran parte que ya no estaba con el pensamiento de Piñera de no repartir la plata. O sea, cuando tú dices se creó este partido porque no estaba de acuerdo, y tú, hubieron UDI, hubieron renovaciones, desborde, hubieron varios que estaban metidos. Nacen no los sé, republicanos pero consecuencia no solo- de Piñera Pero de ¿qué una tiene que ver consecuencia. con los no, republicanos? no, Yo no no, soy no, republicano, por si acaso. Oye, Pero nada que ¿qué ver. tiene no, que yo ver no te con digo los nada. Los republicanos son los Bolsonaro, los Trump, la gente que hay que mirar. Los antiglobalistas. No. A ver, Los antiglobalistas. Los cuando uno republicanos- trata Bueno, de entonces, clasificar, habemos mucho, Oye, entonces. si uno pesca al líder. ¿Sabe quién es republicano? Un señor de Osorno llamado Paul, que Fíjate. quiere matar a todos, que Oye, por qué Boris, no mataron pero vámonos- que él va a salir a matar a la A gente ver. izquierda. Ese señor se identifica como republicano. Entonces, por eso yo no quiero a Pero, los Boris, republicanos, eso porque equivale a lo mismo. yo no quiero que salga un tipo con un arma de grueso calibre a matar gente. Pero Boris, eso equivale, lo que tú estás diciendo equivale a decir que yo digo que Boris Stipicic es igual que el que se sacó la bandera chilena del hoyo en Valparaíso. No, pero espérate, pero el señor pero- Paul ya, está en pero todos es los que medios de está- comunicación. Es lo mismo. No, señor, no es lo mismo. Persona, es Oye, una persona. Es una persona. No, vamos- pero él vamos dice, a la- yo soy
y pertenezco a este Oye, movimiento sí, y a esta solo- ideología. En la época de Piñera además se creó el movimiento de No, si París. ustedes tienen gallos que le han dado duro Es que por- yo creo cuando tú tratas de personalizar una cosa con una persona, mira, aquí se creó el movimiento de París, que es uno de los que tiene más grandes militantes creo que en Chile en este momento. El movimiento de Kass, cuando tú lo tratas, yo te diría que es un poquito, quizás lo podría llevar más a Trump que poderlo llevar a Bolsonaro, pero son interpretaciones. Ahora, yo acá se lo conocí personalmente dentro de la UDI, o sea, tuve muchas veces acá en Punta Arenas, en otras partes, escuché sus discursos, etcétera, pero que él tuviera algún vínculo o desvínculo con Piñera, no, esto era algo que se venía gestando antes, sino no es Y el un tema... Rojo Edward, Por eso van apareciendo gente que está descontenta con el sistema, se van sumando, otros se sumaron a París, y otros se dividieron los partidos, porque también la centro derecha se dividió. Si tú miras, en un momento dado estaba dividido el Partido Renovación Nacional, la UDI, etcétera. Es un momento también de cambio generacional. Tú ves que ahora los que están manejando, hay distintas tendencias, hay gente más joven, y yo creo que va a ir predominando, que es lo natural. No va a ser un traspaso tan violento como hubo en el caso del Frente Amplio, que realmente ha demostrado que no, y que están viendo ya cómo entra hoy día el Partido Socialista, entra gente con más cana, como dice acá Claudio. Hay todo eso, o sea, no trates de ponerle un apellido así como algo malo que se cree en partidos. Los partidos, piensa el Frente Amplio, ¿cuánto se fraccionó? Gente joven. El mismo movimiento de Boric es producto de una fracción. O sea, fue un momento de fraccionamiento interno y creación de partidos. Eso se da en la derecha, en la izquierda, son momentos dentro de la coyuntura política, también de redistribución del poder y distribución de ideas que se da. Entonces, cuando uno trata de identificarlo con la figura de Piñera o con la figura de alguien, Tellier, no sé, no te camina mucho, porque son otras filosofías muy, muy lejanas, porque a mí me es difícil decir el movimiento que se creó a partir de París y qué representa Oye, fue como el ideología, no lo sé, me cuesta. Por supuesto que lo respeto como economista, un tipo bastante populista, bastante fuerte, pero no creo que venga con la misma que se crea republicano como que es más europeo, que tiene una tendencia más clara de pensamiento en el mundo, y en un país abierto como el nuestro esas ideas, como te pierdan al otro lado, Oye, llegan también. pero tu líder Bolsonaro, ¿Por qué me iría? porque como te Yo no estás sabía que expresando, Arturo me era da la brazuca. impresión No sabía que yo. estáis defendiendo Gracias. la republicana. Es brazuca, vosé es brazuca. Oye, ahora soy de Bolsonaro porque lo toqué. Dijo en Muy un obrigado, foro, muy Y hablé de Trump también, o sea. dijo en un foro con Lula de que el presidente, nuestro presidente de ¿te Chile, gusta ese tema? magallánico, Gabriel Boric, No te metas en ese tema mejor. ¿No? no, que por qué no, porque dijo que había estado, era uno de los que habían ido a quemar el metro. No dijo eso. ¿Cómo? No dijo exactamente Ay, eso. lo voy a buscar. Ya, búscalo mejor, el búscalo texto. mejor. Entonces, que había participado en esos actos terroristas de la quema del metro. ¿Y sabes lo que se filtró? Ya, ¿Sabes lo que se filtró en espérate. una reunión con los jefes de investigaciones? ¿Qué dice? Oye, Bueno, pero yo yo creo- le digo una cosa. yo creo, Cuando se hace ese tipo de política y uno pues, mira quién es el que está haciendo ese tipo de política espera, y ve a un tipo Boris. como Bolsonaro, sí, que sí, está bien, un Boris. ultra derechista, porque así él se denomina. Boris. Entonces, yo te digo, hay seguidores de él, y qué bueno que tenga Sí, sus Boris, seguidores, pero que ellos no me vengan a imponer su ideología a mí y Ay, a Boris, ustedes, no, mira, porque sí. esa ideología Boris, acá- ya está en Mira, el pasado, Brasil- en la Bueno, ideología de las te voy a poner en dictaduras. contexto también, porque cuando uno habla del hecho y dice, oye, pero ¿por qué se ocurre esto? Primero hay que pensar que las relaciones entre Chile y Brasil no están en su mejor minuto, ni siquiera Bueno, hemos podido pues- nombrar el embajador, o No, sea, pero estaba el porque son embajador. dos Ay, los le dan gobiernos, está esperando que salga son Lula dos para poderlo gobiernos nombrar. Bueno, muy distintos. por eso te digo que hay diferencias. Cuando tú estás en un foro como candidato, claro que es candidato y presidente, y ahí es donde viene la parte dura, pero Claro, estás en un foro donde estás discutiendo entre candidatos, digamos, en términos reales. No es que yo lo justifique, sino que lo que yo digo es que aquí, claro que no hay una buena química entre nuestro gobierno o entre Boris y Bolsonaro. entre Boris y Bolsonaro, No, así de no creo que lo sencillo. hay. Entonces, tú no puedes esperar que eso marche normalmente. ¿Sí? Ya se ha visto que hay diferencias fundamentales y que obviamente este gobierno tira más palula. Está bien, Pero, sí, pero no escúchame, discuto. pero no es eso Ahora- no es eso lo medular, no es esa la razón. No, sí estoy de acuerdo. La razón es porque el embajador de Polo, cuando no era embajador, cuando era simplemente un operador Habló político mal, más, pues, sí. hizo declaraciones contra el gobierno de Bolsonaro. Por eso no.
Entonces, Es una cuestión personal. tú tienes ahí que en un debate, lo nombra en una partecita dentro de todo el debate, y por supuesto que molesta, Claro, porque, no, espera, pues estoy diciendo, una molesta. frase nomás. Una frase, si el resto era un debate entre candidatos, normal de los de brasileros. haber estado diciendo, oye, Lula es un ladrón, siempre estuvo en el lavachato, qué sé yo, cosas de Brasil, ¿ya? Pero nombra al presidente, porque ya no es que estuvo en la primera línea, no nos gusta que nombren al presidente en un proceso de eso, cuando uno respeta la institucionalidad. Por supuesto que no está de acuerdo. Pero cuando te vas a la parte fina, hay que decir que las cosas también el público tiene que saber, que son dos presidentes que no se entienden, que tienen un embajador dando vueltas un montón de tiempo, y que hay diferencias fuertes. Lo único malo es que para nosotros Brasil es un socio estratégico demasiado fuerte, así que tampoco podemos irnos de tan puñete. Una carta está bien, pero no, hay que pero también, va a durar poco hay que meses. tener claro En que en octubre son política, las elecciones no en importa Brasil. si lo que pasa en octubre es el hoy, yo no veo la futurología pero son todavía, más. pero hay que tener cuidado. Para nosotros dos socios estratégicos dentro de Latinoamérica ha sido siempre Ecuador y Brasil. ¿Ah? Y Brasil no conviene Argentina. mucho. No tanto, no tanto. Tú que sabes tanto de por economía, estratégico. Brasil, Tú que sabes tanto Brasil de es la- economía, ¿cómo me dices No, que Argentina yo no hablo es geopolítica estratégico? aquí. por No, ejemplo. no, Brasil- Geopolíticamente hablando. No. Es que la derecha no puede ver a Argentina. Brasil es No, la derecha no potencia puede, ¿a dónde fue a económica. invertir la derecha? Brasil es la potencia económica y militar de América Latina. Lejos, ¿ah? Sí, Por lejos. claro, Así no que cabe no hay duda. que mirarlo en menos. Es como el tercer o cuarto socio de Chile. Muy potente, muy fuerte. Así que hay que tener eso, Boris, en cuenta y no quedarse con el punto, ¿ah? Sino que a la gente, ahí están todos los antecedentes, hay más, pero esos son los medulares. No hay una buena relación, no hay embajador todavía, y por supuesto que pueden haber más choques entre Chile y Brasil hasta que se defina su tema presidencial, y eso es lo que están esperando acá, que ojalá le vaya bien a Lula, porque es un gobierno afecto a Lula. Y viendo la encuesta, Lula ha ido bajando y Bolsonaro ha ido subiendo. Esa es la realidad. No, es que no me gustan las encuestas. Bueno, está bien. Eso pasa en todos lados. Me parece curioso, pero está bien. Oye, No es por nada, Mori, pero eso es la realidad del mundo. es que, bueno, no vamos a seguir con este tema. Yo creo que debemos ponerle un poco de paños fríos a estas discusiones, porque al final nos vamos polarizando y nosotros... Si no fuera por esta mica ya te habría dado unos Claro, coscachos. sí, mucha gente me dice, oye, ¿cómo no le dan un coscacho a estos dos ultraderechistas que tengo al lado? No, pero es No, chiste. Arturo es de derecha. Yo soy de izquierda, ¿no? No, Yo estoy tú de eres, izquierda, yo. claro, tú eres de Y izquierda. tú eres de centro, pero Oye, no te no, comportas pero- como de Oye, centro. pero- tenemos que dejar algo para mañana porque vamos a tener que estar un Sí, buen mañana rato. vamos a Así estar que de 2 a no- 4 y vamos a tener harto tema, Y- pero mañana sí. va a ser más tema más de no tan candente, tan caliente, por decir, de lo que es de la política. Mañana vamos Sería a tratar bueno tocar de un hacer poco, programa Boris, más viniendo desde el punto de vista ya que vamos a estar mañana. histórico de las elecciones en Chile, de las constituciones que hemos tenido, porque es importante recordar, si la historia no se trata de borrarla con el codo, o sea, yo creo que de la historia debemos aprender mucho, porque los procesos históricos nos dejan enseñanza. Nunca De- podemos borrar la historia. Nos eso guste o no nos guste. no nos guste, por eso, ¿no es cierto? Eso es importante tenerlo claro. Y de acuerdo a nuestros procesos históricos, al comportamiento que ha tenido este país en sus 220 años de vida más o menos. Independiente, eso es importante, reconocerlo. Hay un dato, fíjate que esta es la única elección que va a suceder, ¿eh? Es que cuando gane quien gane, ¿a quién va a hay que felicitar? Aquí no hay que felicitar, no hay como antes que va el candidato perdedor ahí y hace su show. Hoy día va a darse el resultado y ya está. No hay más. No hay a quien ir a felicitar. Si gana el rechazo, no me queda otra que felicitarlo a ustedes dos. No, y espero yo que lo si único gana que la espero- prueba, espero Pero que ustedes me vengan no hay y una me persona, feliciten me a mí. refiero, un líder, digamos. Yo lo único que espero, yo no lo voy a ver muy probablemente. ¿Pero por qué? No, por razones de edad ya. Yo lo único que espero es que alguna vez este país entienda, y esto le pego a todos transversalmente, que la clase política tiene que elevar su nivel. Tiene que elevar su nivel. O sea, no puede seguir siendo un reducto de gente que hace carrera en la política porque no puede hacerla en ninguna otra parte. Mientras tengamos la clase política mediocre que tenemos, este país se va a seguir hundiendo. El tren del desarrollo pasa una sola vez, lo perdimos, por lo menos este siglo lo perdimos. No lo vamos a ver, yo no lo veré, no me moriré
si me muero en Chile, en un país desarrollado. Eso ya no va a ocurrir. No ocurrió, se perdió. Chile va a ir cuesta abajo, Chile no va a crecer, pero más que no crecer, no se va a desarrollar, no va a mejorar cualitativamente. ¿Por qué? Porque la conducción no está en manos de las mejores personas. Lo vengo diciendo por años. Este país no necesita nuevas normas, necesita mejores personas en la dirección. Y eso es lo que cantamos, y eso es lo que perdemos. Es algo que se escucha permanentemente. Este es la peor Cámara de Diputados. Este es el peor Consejo Regional, o el peor. Siempre como que estamos hablando del peor. O sea, la pregunta lo es. aceptamos. Bueno, No es como una opinión que siempre estamos en el peor momento. Yo digo a veces, bueno, las gobernanzas son las que hemos votado. O sea, cuando uno va a votar y finalmente tiene resultados. ¿Qué es lo que se fijó o no? El No sé. sistema no le exige más a la gente. Eso es lo grave, no le exige más. Oye, pero yo ¿qué? comparto con usted, porque cuando yo veo 3 días atrás, que un diputado de Renovación Nacional se ríe de cómo se viste la ministra Camila Vallejo y dice que ella compra en... No, ese es de Evópoli, Andrés Molina. o Sí. Evópoli, llega y dice de que Eso compra es en la... preocuparse estupideces, güey. Pero es que Sí, es un ejemplo, es que yo te... Pequeñeces. Es pequeñez, estupideces. Oye, para mí, la ministra Camila Vallejo, creo que es una de las personas, si tuviera que ponerle 10 personas que mejor se visten en Chile, es ella. Siempre tan a punto, como se dice. Y de alguna manera que cuestione, que como que compra la ropa en estas tiendas de ropa americana que venden la ropa por kilo. Entonces yo les digo una cosa, eso que lo diga un diputado, que lo diga alguien de la prensa amarilla, de la farándula, que hable de cómo se viste, cómo no se viste, pero un diputado, ¿para qué está en el Parlamento? Para hacer leyes. Bueno, para... pero piensa tú que el promedio son así, pues. Bueno, entonces El promedio son así. yo comparto que tenemos un pésimo Parlamento. Mira, yo me recuerdo, y por ese ejemplo, Parlamento después quiere hacer una nueva o modificar Constitución. Oye, ese diputado que dijo tal cosa, yo no me daría confianza para que pueda cambiar el artículo de una pregunta Constitución. inmediata. ¿Por qué dentro de la Constitución no fortalecimos los partidos políticos? Bueno, O sea, ese es el tema, Arturo. Ahí porque comparto contigo. Decimos, oye, son los peores evaluados, son los peores en todo, pero leemos la Constitución, no hay nada referente a eso, no se tocó. Estaban más preocupados si era una sola Cámara, la Cámara de la región, etcétera. Pero lo medular era eso, o sea, cómo mejorábamos la calidad de nuestros representantes, en definitiva. Algunos dicen, oye, pero es que aquí no consideraron los independientes tampoco. ¿Tú te imaginas, Arturo, un sistema electoral en que para ser candidato de cualquier partido, llámase por el diario a un concurso público de oposición y antecedentes para ser candidato? Sí, ¿No pues. podría ser? Y dar examen y mostrar su currículum y todo lo demás, pues. Imagínate. Oye, pero ¿no? hay un tema que para que tú veas cómo cada uno tiene una visión de ver la política. Por ejemplo, tiempo atrás, criticar, yo también lo critiqué, porque hay que reconocer el caso de Florcita Motúa, que cómo pudo haber llegado al Parlamento Florcita Motúa. Y llegó y estuvo ahí 4 años. Perfecto. Ya está Pero, corto. pero nadie dice, los mismos que criticaron a Florcita Motúa, cómo llegó ahí el diputado de la carrera, que quieren ahora buscar hacer una modificación al reglamento de la Cámara o buscar una ley para poder sacarlo. Es que ya no le de la afectaría Cámara. porque sería Claro, retroactiva, ¿no? Claro, entonces, No entonces tiene un te das sentido. cuenta, si miramos la diferencia entre la crítica que le hicimos a Florcita Motúa y la no crítica que se le hace de la carrera, pero que de alguna manera yo le hago la crítica, No hay yo te digo, comparación. yo no sé cuál de los dos es mejor o peor. Ese es el tema de fondo. Es que no- Tú no dices puede- que no de la puede carrera comparar, es no. superior. No, pero oye, por favor, Boris, es que, ¿Viste? a ver, Entonces, no, son visiones, mira, digamos. no Yo, del denostemos- punto de vista no político, denostemos, no yo creo denostemos. que como persona es lejos mejor Florcita Motúa, como persona, como Toca mejor con el tipo de charango. valores. No, aunque toque mejor el charango No que no te te digo, gusta, no. pero el otro gallo es un energúmeno. No, ¿Viste que son visiones distintas? Mira, y yo te voy a decir una cosa. Ya, nos quedan 2 minutos nomás. Sí, No, uno ya. En el Ya caso uno. de Florcita Motúa y Gonzalo Lacarrera se ha visto 2 cosas que yo la quiero destacar. A Florcita Motúa lo blindó y lo protegió la izquierda, porque era de ellos Ya, y estaba ahí. ya, Y desgraciadamente de la con Carrera Gonzalo no. de la Carrera
la derecha, No lo evidenciando blinda. una vez más los chuecos que son y la falta de espíritu de cuerpo, no lo hicieron exactamente igual. Desgraciadamente es una realidad con la cual nos vamos a tener que enfrentar a partir del 5 Mira, de son 30 segundos. Sí, mira, esos son los momentos. ¿Ah? Cuando te toca el mal momento, tiene una evaluación muy distinta que en el buen momento. Y lo otro, los reglamentos, cuando lo haces sobrecaliente, nunca van a ser buenos, tienes que hacerlo en el momento racional. No, ahora que hagamos un reglamento especialmente para Claro, sonar. bueno, estamos funciona. llegando al final de No nuestro te funciona. programa de hoy día sábado, 3 de septiembre. Mañana es el día D, por decirlo así, es un día muy importante, un día que va a ser histórico para Chile, como es la elección del apruebo o el rechazo para tener una nueva constitución. Nosotros mañana vamos a estar a las 2 de la tarde, pero vamos a hacer un programa un poquito más light, como se dice, o más. Y de alguna manera lo único que tienen que hacer ustedes es levantarse temprano, ir a votar y después esperar los resultados en su casa, paciente, y en la noche celebrarán los del rechazo por un lado, si ganan, o los del apruebo si ganan, por otro lado. Nos estamos viendo y escuchando mañana a las 14 horas a través de Pingüino Multimedia, la plataforma periodística más grande de la región. Chao, chao, chao. Cambalache, un programa de actualidad regional y nacional que usted debe escuchar y analizar. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Cambalache es la realidad vista de otra dimensión. También que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva